Hola una vez más con todos ustedes para seguir hablando en esta serie de las 5 mujeres de la Biblia. Uno podrá pensar por qué ha escogido a 5 mujeres y cuál ha sido el criterio, porque en la Biblia evidentemente hay muchas mujeres. Desde el inicio les anuncié que tenía mucho que ver el texto de Gálatas capítulo 3 versículo 28, donde San Pablo, hablando del bautismo, nos va a decir que todos somos uno en Cristo Jesús, refiriéndose a la gracia del bautismo. Uno en Cristo Jesús, hijos en el Hijo, y dirá, no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Empezando por estas dos parejas últimas, no hay hombre ni mujer, hablamos de Eva, y el proyecto original de Dios que tiene que realizarse en la comunión del hombre y la mujer. No hay esclavo ni libre, y hablamos de la esclava Agar. Y también no hay ni judío ni griego, y por eso escogimos a esa mujer, Ruth, en su libro, una mujer moabita que se integra en el pueblo de Israel. No hay ni judío ni griego. Y ahora vamos a las siguientes mujeres ya en el Nuevo Testamento, sobre todo María Magdalena y la Samaritana. Voy a desarrollar más la vida o el itinerario, mejor dicho, de María Magdalena, esa mujer que ha tenido que ser liberada por Jesús y que ha acompañado a Jesús hasta el Calvario, y se convirtió en la primera testigo y en la primera apóstol de los apóstoles. Pero para ir hilvanando esta historia de María Magdalena, tenemos que referirnos a distintos capítulos y versículos del Nuevo Testamento. Vamos a ir viendo desde el Nuevo Testamento qué podemos decir de María Magdalena y sobre todo cómo esa mujer, María Magdalena, es también una referencia fundamental para las mujeres de hoy, pero también para todo discípulo y discípula de Jesús. Desde el Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículo 2, se nos informa que entre las mujeres que seguían a Jesús y le asistían con sus bienes estaba María Magdalena. Es decir, una mujer llamada María, que era oriunda de Migdal Nunayah. Claro, María Magdalena no es el apellido, sino que sería María de Magdala, tal como lo conocemos en nuestra traducción al español. Sería esa ciudad Migdal Nunayah, que en griego sería Tariquea, dicen los expertos, localizándola geográficamente, es decir, una pequeña población junto al lago de Galilea, a unos 5,5 kilómetros al norte de Tiberias. Esta mujer en el Evangelio de San Lucas no aparece ligada a nadie. Dado que seguía a Jesús y le asistía con sus bienes, significa que no tenía otras obligaciones y por lo tanto era una mujer independiente. De ella, nos dice el Evangelio de San Lucas también, Jesús había expulsado 7 demonios. Eso está también en Lucas 8:2 y en su paralelo de Marcos 16:9. Que es lo mismo que decir 7 demonios a todos los demonios. La expresión no es fácil de entender en nuestra mentalidad, pero puede ser una posesión diabólica, pero también puede ser una especie de enfermedad del cuerpo o más bien del espíritu. Algunos enlazando con ese número de 7 demonios, después han desarrollado que María Magdalena poseía o era culpable o había cometido los 7 pecados capitales, o están, pero el desarrollo de esta doctrina de los 7 pecados capitales es muy posterior, entonces sería una interpretación a la luz de los 7 pecados capitales. Seguimos con esta historia a partir de los evangelios y de los datos que nos dan los evangelios. Dice que era, y ahí nos referimos ya a Marcos 15, 40, 41 y par, es decir,
también en los otros evangelios como Mateo, la primera de un grupo de mujeres que contemplaron de lejos la crucifixión de Jesús y que se quedaron también sentadas frente al sepulcro, nos cuenta Mateo 27:61, mientras sepultaban a Jesús. Marcos 15:47. Ahí tenemos a María Magdalena, que está junto a la Virgen María al pie de la cruz. Eso nos lo cuenta el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Después del sábado, cuando todavía era de noche, se acerca al sepulcro, ve la losa quitada y avisa a Pedro pensando que alguien había robado el cuerpo de Jesús. Y eso nos lo cuenta también el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 a 2. María Magdalena y las otras mujeres volvieron al sepulcro a ungir el cuerpo con los aromas que habían comprado, nos relata Marcos 16, 1 y 7 y paralelos. Entonces un ángel les comunica que Jesús ha resucitado y les encarga el ir a comunicarlo a sus discípulos. Marcos 16, 1 a 7 y paralelos. Y ahí de vuelta al sepulcro se queda llorando María Magdalena y se encuentra con Jesús resucitado, quien le encarga anunciar a los discípulos su vuelta al Padre. Juan 20, 11 a 18. Por eso la tradición de la Iglesia la ha llamado a María Magdalena en Oriente Isapóstolos, es decir, igual que un apóstol, y en Occidente fue llamada Apóstola Apostolorum, es decir, apóstol de apóstoles. En Oriente hay una tradición, y ahí ya nos salimos del Nuevo Testamento, que dice que fue enterrada en Éfeso y que sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla en el siglo IX. Si hablamos de los datos evangélicos, pues no podemos decir que desde ellos se pueda identificar a las tres Marías que salen en los evangelios. María Magdalena, con esa María que unge a Jesús en Betania y que pareciera ser también la hermana de Lázaro. No parece que sea la misma María Magdalena, parece que sean dos Marías distintas, aunque a veces desde Lucas podría dar la impresión que las pone juntas para identificarlas. Algunos sí ven la relación intencionada en los evangelios, pero tampoco es esa adúltera, sorprendida en adulterio, que está en el Evangelio de San Juan y a la que Jesús le va a decir: tus pecados, nadie te condena, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Pero como algunos han visto en esos 7 demonios que expulsó Jesús de María Magdalena, la han relacionado también con el pecado de adulterio. Los padres de la Iglesia y los escritores eclesiásticos, sobre todo, destacan el papel de María Magdalena como discípula del Señor y proclamadora del Evangelio. Y creo que es ahí donde María Magdalena va a entroncar también con esa otra mujer grande, la samaritana. Podemos ver en el itinerario de María Magdalena el itinerario del discipulado. Primero, la liberación en el encuentro con Jesucristo. Encuentro con Jesucristo es liberación, es salvación, es sanación. Expulsó de ella 7 demonios. Pero María Magdalena empieza a seguir a Jesús. Le ayudaba con sus bienes. Había un número de mujeres que se dedicaban a apoyar esa obra de Jesús. Pareciera que Jesús tampoco pudo desligarse completamente de la necesidad de los bienes materiales, como a algunos les gustaría pensar. No, nos dicen los evangelios que había mujeres que lo seguían y que lo asistían, lo ayudaban con sus bienes. Es decir, que necesitaba también esos bienes para vivir en esta tierra, para vivir en este mundo. Pero sobre todo, eso está indicando que sigue a Jesús, es discípula de Jesús. Una discípula que va a recorrer todo el camino. No se echó para atrás incluso cuando es llamada a la cruz. Ella estaba allí junto a Jesús,
a los pies de la cruz. Y por eso fue testigo también de la resurrección. Ese testimonio del resucitado que nos narra también el Evangelio San Juan de esa manera tan hermosa. Cuando María lo quiere retener, y no me retengas porque todavía tengo que ir al Padre, pero sin embargo ve a decir a mis discípulos. María Magdalena se convierte en misionera, evangelizadora, la primera en comunicar la buena noticia de que Jesús ha resucitado y se le ha aparecido a ella. Y aquí voy a hacer simplemente un pequeño paréntesis, ¿verdad? Porque cómo es que si María Magdalena ha sido la primera testigo de la resurrección, cuando San Pablo nombra a aquellos que han sido testigos de la resurrección, dice que en primer lugar se le apareció a Pedro, y después a los discípulos, y después a más de 500 y finalmente a él. ¿Por qué no pone a María Magdalena como la primera en el haber gozado de ese encuentro con el resucitado? Y ahí vienen algunos que empiezan a hacer teorías e hipótesis, ¿verdad? Y entonces empiezan a decir que hay un paso, ¿verdad?, desde la tradición sinóptica hasta la Iglesia, donde San Pablo va a desarrollar su ministerio, que son los paganos, y la estructura patriarcal se impone sobre la realidad, dejando a los apóstoles en primer lugar masculinos y sin embargo a la mujer por su papel social. Iba a ser muy difícil y de hecho empiezan a poner que algunos no lo creían porque eran mujeres. Bueno, eso está significando algo importante. Podemos deducir ahí que la estructura patriarcal ha ocultado este dato fundamental. No está ocultado en la Biblia, no está ocultado en el Nuevo Testamento, simplemente se resaltan realidades distintas. Ahí tenemos a esa María Magdalena, liberada por Jesús, discípula, testigo, misionera y evangelizadora. Y por otro lado también la samaritana en el Evangelio de San Juan podemos ver que recorre este mismo itinerario que María Magdalena. Ahí tenemos a la samaritana que se encuentra con Jesús desde su deseo, desde su anhelo, desde su necesidad. En el encuentro con Jesús empieza a descubrir que su corazón anhela otras cosas. Y no solamente lo anhela, sino que Jesús le va a hacer o le va a facilitar la interioridad, el entrar dentro de sí misma, de su vida, de lo que ha hecho. Y ahí que le desvela su pecado. Y desde ese desvelamiento Jesús se presenta ante la samaritana como el agua viva, que si bebemos de esta agua, si bebe de esta agua ya no pasará más sed. La samaritana le pide esa agua, se convierte en su discípula y una vez que ha descubierto el agua viva que es Jesús, ella va a anunciarlo a aquellas personas que son de su mismo sitio. Vayan y vean, porque yo me he encontrado, yo hablo ahora por mí misma, me he encontrado con el Mesías. Se convierte en evangelizadora. Ahí tenemos a esas dos mujeres, discípulas, liberadas por Jesús, perdonadas por Jesús, que se han convertido en sus seguidores hasta el final, hasta el descubrir cómo Jesús es el agua viva, al descubrir cómo Jesús desde la cruz entrega su vida. Testigos de la resurrección, Él es el Mesías. Y testigos ante los apóstoles, testigos ante aquellas personas que son los paisanos de la samaritana. Dos mujeres que son ejemplo, que son modelo de discipulado. Ahí están, para cada uno de nosotros, para las mujeres como modelo de ser mujer, apóstol, discípula, apóstol. Para los seres humanos, para cada uno de nosotros, hombres y mujeres, son testigos de cómo seguir a Jesús hasta el final y convertirnos también nosotros en aquellos que reciben el agua viva, la resurrección de Jesucristo, para también ser enviados como ellas a evangelizar, a ser misioneros.
El próximo episodio veremos esa gran mujer, la única, la más grande de todas las mujeres de la historia de la humanidad, que es María. Pero eso será en otra ocasión. Hasta pronto y bendiciones.